¿Reconocemos o contactamos con nuestros seres queridos en el más allá? Segunda parte. Como podemos ver, son muchas las maneras que hay para que algunos vivos puedan contactar conscientemente o no con los que están en el más allá. Pero también ocurre lo contrario, desde el más allá. Es decir, algunos muertos están durante años cerca de otras personas muy queridas con la intención de protegerles y en ocasiones lo han hecho, particularmente con respecto a niños. Ha habido casos en el que el fallecido ha materializado alguna parte de su cuerpo por amor o por el instinto de protección a ser querido, pues para salvar o avisar de un peligro y otros casos similares a sus protegidos. Un fallecido puede estar unos cuantos años en su casa y más aún si hay algo que le interesa o que quiere proteger, pero eso solo puede ser así hasta que esa alma abandona su cuerpo de deseos para pasar a lo que en la filosofía Rosacruz llama el segundo cielo, un lugar donde esa antigua y egoísta personalidad se convierte en una fuerza de la naturaleza benefactora para toda la humanidad. No hay que olvidar tampoco que en la mayoría de las muertes, cuando el agonizante está en sus últimos momentos y desciende sobre él una gran oscuridad, algunos le llaman esto un túnel oscuro, algo así, que en realidad no es así, es simplemente un adormecerse para luego despertar en el mundo de deseo, que es un mundo de luz. Pues bien, a continuación puede ver a sus seres queridos del más allá junto a su lecho. Cierto es que la muerte no concede ningún poder a los que fallecen. Por eso ellos no pueden hacer nada por el agonizante, solo esperar mientras le dan todo su amor, oraciones o lo que buenamente puedan. En sentido contrario, si nosotros queremos ayudar a los recién muertos mientras están en el purgatorio, lo podemos hacer concentrándonos en sus imágenes, en su imagen y enviándoles sentimientos y deseos de la más elevada naturaleza espiritual. También son muy efectivas las oraciones dichas de corazón y con la intención de ayudarles a pasar esos momentos. Hay veces en que se puede ver a alguien que está a punto de morir aunque esté muy lejos de nosotros. Se han dado muchos casos de moribundos que, viéndose ya a punto de entrar en ese túnel oscuro, pues han sentido la gran necesidad de ver a algún ser querido que hacía mucho tiempo que no lo veían o por otros motivos similares. Entonces se les ha podido ver, aunque casi de una forma inexpresiva, por ser solamente una imagen mental, claro, no es que estén ellos ahí, es decir, una forma de pensamiento creada por esa misma persona, por el moribundo. Si este moribundo tuviera conocimientos ocultos y lo hiciera voluntaria y conscientemente, es posible que pudiera mostrar alguna expresión. Pero si no fuera así, simplemente sería como una imagen pasajera y sonámbula, poco más. Esta es quizás la única forma en que un moribundo pueda contactar con un vivo por medio de un cuerpo astral. Los demás, donde sí puede expresarse, suelen ser siempre y únicamente por medio del espiritismo o la mediumnidad. En el espiritismo normalmente, como es la Ouija, la escritura automática, todas esas cosas, por lo general no se les ve. Y en la mediunidad, cuando un medium se ofrece, por decirlo así, ofrece su cuerpo para que el fallecido se exprese a través de él, entonces sí, el fallecido puede incluso hablar a través de la laringe, de la garganta, a través de ese cuerpo físico que le han prestado. Hay otras veces que han salido, se les ve salir o entrar a ese cuerpo físico. Pero creo que ya lo he dicho, todo esto cuanto más lejos mejor. Llevamos siglos sabiendo, o al menos más de un siglo sabiendo los muchísimos casos que ha habido, negativos todos, claro, por prácticas como la Ouija, la escritura automática, las invocaciones, la magia negra, etc. Para algunos todo esto es mentira, pero yo al menos
Una vez estuve, vamos a decirlo así, investigando, experimentando y para mí es todo bastante cierto. Cuando se está en las regiones inferiores del mundo del deseo, o sea, en el purgatorio, es cuando más cerca se está de la tierra y cuando más consciente se es todavía de la vida pasada. Entonces, y si los familiares encuentran algún medio o sensitivo, será posible su comunicación y expresión, porque el fallecido utiliza el cuerpo físico y el etérico de ese medium, como acabo de decir. La imagen seguirá siendo la del medium, la de la persona que se ofrece, pero lo que se diga saldrá de la mente del fallecido. Una vez que el alma deja el purgatorio y pasa al primer cielo, la comunicación ya es más difícil, aunque no de alguna forma imposible, porque el amor es mágico. Hay veces que si es sentido positivo, por amor hacia una persona, se han podido dar casos de apariciones o manifestaciones. Un alma en el cielo que siente un gran amor y compasión por un familiar minusválido, por ejemplo, que dejó la tierra sin nadie que le atendiera, le tendrá a su lado imaginariamente dándole su amor más profundo. Y ese amor llegará a la persona que está en la tierra de diferentes formas, como por ejemplo en sueños o en forma de protección ante algún peligro. Estos casos son los que algunas personas han contado como apariciones de fallecidos, cuando en realidad son contactos gracias a la acción voluntaria y amorosa del fallecido, aunque al vivo le parezca que se ha producido en la tierra. Este mismo caso puede ocurrir cuando el medium tiene una naturaleza espiritual elevada y puede alcanzar el cielo. Entonces contacta con el alma desencarnada y ésta se expresa a través de él, pero el alma tampoco desciende a la tierra. Es necesario que quede claro que es muy peligrosa la práctica del espiritismo y la mediunidad, porque existen posibilidades de que el alma desencarnada pueda hacerse dueña de los cuerpos inferiores de un medium y utilizarlos hasta consumirlos y hacer que muera, o incluso desconectarlos de su propio dueño. En el anterior párrafo hemos hablado de la acción o expresión de los desencarnados sobre los encarnados o sobre algún medium, pero también se puede dar el caso de que el medium se ponga en contacto con los desencarnados gracias a sus vehículos etéricos. Pero en estos casos no se puede garantizar que el contacto sea con quien se desea, ni tampoco que lo que se reciba sea auténtico, por la dificultad que existe para imprimirlo en el cerebro. Por otro lado, si el medium no es un experimentado, puede confundirse en lo que observe, puesto que la materia de ese mundo es muy cambiante, y lo que parece al derecho puede estar al revés. El medium desarrollado espiritualmente siempre tendrá la oportunidad de contactar con el alma, pero el medium poco desarrollado quizás solo contacte con su cascarón o su cuerpo etérico si aún existe, claro. Son estas entidades las que suelen dictar lo que se escribe en lo llamado escritura automática. De cualquier forma, si el medium contacta con la entidad verdadera, no recibirá nada más que la información que ésta quiera darle. La conexión o comunicación en esas regiones se produce por medio de atracción magnética, por la compenetración del aura de la entidad con la del medium, convirtiéndose entonces el medium en una entidad desencarnada temporal. Pero, como se ha dicho, nunca un medium puede garantizar con quién ha contactado, puesto que en esas regiones hay muchas clases de entidades, como ya veremos. Solo los clarividentes voluntarios e iniciados que por su desarrollo espiritual han desarrollado el poder de ver o de viajar a ese mundo pueden asegurar dónde han estado y con quién han tratado. Yo estoy cansado de oír, cuando daba conferencias y cursos, gente que era clarividente, que salía del cuerpo físico voluntariamente, que estaba con sus muertos y con no sé quién y con maestros todas las noches. Mentira.
muy poquita gente es capaz de traer el recuerdo de lo que hacen por la noche, y mucho menos salir del cuerpo voluntariamente. Es más, quien los puede hacer, el iniciado, el discípulo de un maestro que lo puede hacer, ni siquiera lo dice. Como la estancia en el purgatorio también depende del apego a la familia, a los placeres y a determinados vicios, entre otros motivos, claro, pues está claro que cada entidad puede retrasar su unión con su verdadera alma, es decir, el abandono de su cuerpo mental y de deseos, también conocido como astral, el cual toma la forma del cuerpo físico a las pocas horas de morir. Mientras llega ese momento, siguen siendo los mismos que eran en vida y por eso, cuando se dan cuenta de que han muerto, muchos de ellos desean e intentan contactar con la Tierra para satisfacer sus deseos, para volver a ser lo que eran, hacer lo que hacían. Sea por el alcohol, por materialismo, por cualquier cosa que les dominara en su vida, les seguirá dominando, a la vez que les hace sufrir por no poder obtenerlo. Algunas de estas entidades desesperadas acuden a los médiums y sensitivos sin escrúpulos y se quedan con ellos durante a veces años, retrasando así su progreso en los mundos invisibles, en los mundos superiores. Pero de una forma u otra, antes o después, todos abandonan el cuerpo de deseos para ascender al mundo del pensamiento, en cuyas regiones inferiores todavía tienen que hacer algunos trabajos relacionados con su futura vida. Hasta aquí hemos podido ver cómo no sólo abandonamos el cuerpo físico en el momento de la muerte, sino que también hacemos lo mismo con el cuerpo etérico una vez grabada la película de nuestra vida. La estancia en el mundo del deseos, pues, o sea, el purgatorio y el cielo, está basada en la película de la vida pasada, reviviendo y sintiendo el mal que hemos hecho a otros en el purgatorio y visualizando también lo bueno que hemos hecho y la felicidad que hemos sentido en el cielo. Pero como en realidad el mundo de deseos es un estado de conciencia con muchas divisiones de conciencia, no se puede asegurar dónde va cada difunto, ya que eso también tiene que ver con su desarrollo espiritual, sus ideales y su apego o no a lo terrenal. A diferencia de los cuerpos físicos y etéricos que no tienen relación directa con la naturaleza emocional ni con la mente, el cuerpo de deseos sí la tiene. El cuerpo de deseos es el cuerpo de las emociones, sentimientos, pasiones, anhelos, etc. Y con él está muy compenetrada la mente, con sus hábitos de pensamiento y maneras de pensar. Está muy unidos porque algo que vemos nos estimula un sentimiento en el cuerpo de deseos, ese sentimiento nos puede despertar un deseo que a su vez llega al pensamiento, el sentimiento, la emoción o el deseo, lo que sea, y hace que se cree un pensamiento sobre ese hecho que se está viendo y a la misma vez sintiendo. Y a lo mejor incluso ese pensamiento hace que se vuelva a crear otro deseo o otro sentimiento. Por eso digo que están tan unidos. En el mundo de deseos, después de la muerte, estamos allí con nuestro cuerpo de deseos y con la mente. Ya hemos dejado el cuerpo físico y el cuerpo etérico. Bien, así es que cuando los cuerpos de deseos quedan abandonados, siguen siendo el mismo en su naturaleza como lo era durante la vida y hasta que le abandona el alma para seguir su camino hasta su propio mundo, donde descansará hasta un nuevo renacimiento. Ese cascarón sigue siendo el mismo, ya no tiene vida propia, pero en él está casi todo el pasado de lo que representa el propio cuerpo. Esto significa que ese cascarón, como se le suele llamar, puede responder aún a muchos de los posibles contactos que he mencionado con sus mismos hábitos y expresiones, pero con la excepción de que éstas son automáticas y no inteligentes. Las respuestas. Este cuerpo puede expresarse a través de un medium, acudir a sesiones espiritistas,
responder allí donde se encuentre a otras entidades que le conozcan, etc. Pero nunca lo podrá hacer con razonamiento, porque la mente y la voluntad ya no están en él. Él es un cascarón. La voluntad pertenece al espíritu, como la conciencia, y la representa el hombre o alma desde las regiones superiores del mundo del pensamiento, que es lo que llamamos el tercer cielo. Y la mente común con la que razonamos se sitúa en las regiones inferiores de ese mundo, al que llamamos segundo cielo, que es donde se va cuando se abandona el cuerpo de deseos. El cuerpo de deseos se abandona cuando terminamos el primer cielo, en lo más elevado del mundo de deseos, pero luego pasamos al mundo del pensamiento. Las regiones inferiores es el segundo cielo, y ahí hacemos unos trabajos importantísimos, sobre todo con respecto a la futura vida. Y cuando terminamos ahí pasamos al tercer cielo, donde ya en nuestra etapa evolutiva actual no hacemos nada. Estamos en una especie de sueño. Y es de ese sueño cuando despertamos con el deseo de volver a experimentar, porque el propio espíritu ahí sabe que la experiencia es imprescindible. Para progresar tenemos que experimentar. Y es a partir de ahí cuando se vuelve a programar y a crear ya los futuros cuerpos para renacer. Bien, volviendo entonces a los cascarones. Estos cascarones no tienen iniciativa, solo reflejan lo que eran. Solo repiten o responden a los estímulos conocidos, pero no tienen intención, no hay voluntad propia. Sin embargo, estos cascarones pueden hacer muchas cosas. No se lo aconsejo a nadie, pero si algún lector ha hecho espiritismo, contactos telepáticos involuntarios, escritura automática, etc., habrá comprobado que mienten y desvarían y se les pilla rápidamente cuando se les pregunta. Vamos, así al menos es la experiencia que yo tuve. Como se les pilla a algunos espíritus, algunos fallecidos que acuden a la Ouija. Y como hablan en alguna ocasión algún ser, alguna entidad de buena voluntad que acude precisamente para espantar a esos otros y para advertir a los que están jugando. Al menos mi experiencia, como ya he dicho. Si de por sí estos temas son difíciles de comprender y de asimilar por quienes no están familiarizados con la filosofía oculta, más difícil es aún para ellos comprender cómo un cascarón puede aparentar estar todavía vivo en sus expresiones. Para tener una pequeña idea debemos de pensar que todos los hábitos, repeticiones, ideas, vicios, prácticas habituales, etc., que se hacen durante la vida, dejan huellas las moléculas. De hecho, está demostrado que el carácter cambia la expresión de la cara. Bien, pues dejan huella en las moléculas y estas huellas hacen vibrar la materia del cuerpo de deseos, como también ocurre con los impactos externos y respecto a los pensamientos que impulsan a la acción. Un pensamiento nos puede llevar a hacer algo. Un sentimiento puede llevar a crear un pensamiento X. Por consiguiente, como el cuerpo de deseos responde a todos esos estímulos durante toda la vida, aunque esté abandonado, es como si él mismo fuera un yo. Ten en cuenta que ese cascarón ha sido el cuerpo de deseos de una entidad durante muchísimos años. Y ahí ha sido donde han estado los sentimientos, los deseos, los hábitos, las costumbres, las pasiones, los vicios. Cualquier estudiante de fisiología sabe que las células tienden a repetir las vibraciones que reciben y por eso se forman los hábitos, las respuestas o repeticiones inconscientes y en definitiva las respuestas automáticas. Pues de la misma forma que nosotros creamos hábitos de acción, de emociones y de pensamiento, así el cascarón, el cuerpo de deseos abandonado, las expresa en su propio mundo, aunque ya no esté habitado por el hombre, por la entidad. Por eso,
y dependiendo de la profesión, cultura, dependiendo de su moral, de su inteligencia, de sus estudios y demás que haya tenido, haya sido en la vida, pues así podrá dar respuestas con o sin sentido o con más o menos razonamiento. Pero siempre faltará la originalidad e incluso los pensamientos independientes como los que puede crear el verdadero yo, el verdadero ego. Para que el cascarón tuviera voluntad debería estar el ego conectado a él y a su cuerpo mental, o sea, a su mente. Pero una vez abandonado el cascarón solo puede dar muestras de conciencia, entre comillas, si se pone en contacto con el cuerpo mental del medium. Entonces el cascarón se encuentra en un estado similar a una persona semiconsciente en un lugar desconocido, gracias al medium. Es decir, el cascarón recibe una porción de la conciencia del medium en este estado de trance. Y a partir de ahí, si el cascarón buscaba un medio de expresión para comunicar algo, lo hará a través del medium, de la persona que se ha ofrecido. Se han dado casos, sobre todo en el siglo pasado, en que la simpatía magnética era tan notable entre el cascarón y el medium y algún otro acompañante que el cascarón, una vez que ha compenetrado el aura de él o de los presentes, que suele pasar, decía que el medium y algún otro acompañante que el cascarón manifiesta más facultades perceptivas como la del medium, pero bueno, no podrá expresar claramente las de la entidad que le habitaba, la del verdadero ser que era su dueño. Supongamos que un medio poco desarrollado y de pocos escrúpulos, un medium de estos bajos, personas bajas poco desarrolladas sin escrúpulos, se pone en trance y en sintonía vibracional con un cascarón astral de una persona, pues vamos a decir, lujuriosa y sensual que en su vida se ha visto dominada por el deseo del sexo. Supongamos también que esta persona ha fallecido de accidente siendo joven y que su familia desea contactar con él por medio de un medium sin saber que con quien van a contactar es con un cascarón. El cascarón les servirá de poco porque en cuanto se vea vitalizado y con cierto grado de conciencia, intentará satisfacer esos deseos lujuriosos y esas pasiones que aún tiene grabado. En esos casos es muy posible que actúen como íncubos y súcubos de los que tanto se hablaba en la Edad Media. Estas entidades que hacían el amor, practicaban el sexo con seres humanos. Está claro que si esto se hiciera con la entidad propia, se pasaría muchos años apegado a la tierra buscando placer, pero también retrasando mucho su evolución y empeorando su purgatorio. De ahí la necesidad de repetir que a los muertos hay que dejarles que vivan en paz en el más allá, porque si atraemos su atención, invertiremos su progreso espiritual. Es más, sabiendo que, como un músculo, cuanto más se repite algo, más se fortalece, los familiares nunca deberían recordar hechos del pasado, placeres, hábitos, etc. del fallecido, porque estarían estimulando algo que debe olvidarse. Por eso, repito, no se invoque ni se haga nada para llamar la atención del fallecido. Simplemente ore por él, piense en que está muy bien y haga, si quiere, unas misas en su nombre y poco más. Todos sabemos lo fácil que es caer en un vicio. Estamos tan dominados por los deseos y los placeres que nos cuesta ejercer la voluntad y la razón para evitar hacer o caer en el mal. Y lo peor es que estamos tan acostumbrados a esta forma de vida que casi nos hacemos autómatas en la manera de actuar, de hablar y de pensar. Pues bien, basándonos en estos hechos del mundo físico, puesto que todo lo que somos y expresamos tiene relación con lo que el cuerpo de deseos ha ido grabando desde su nacimiento,
es fácil de entender que cuando un cascarón acude a una llamada espiritista o mediúmnica, que gracias a Dios cada vez hay menos, entonces está adquiriendo nuevos hábitos por medio de lo que se recibe de esas personas, de las personas que le invocan o que le atraen. Y como por lo general las personas que practican esto no son precisamente muy espirituales, se suele hacer por ignorancia, por diversión o con malas intenciones incluso, pues bien, esta persona entonces no saben con qué fuerzas se están jugando. Hace poco aquí en España se ha estrenado una película de una chica que parece ser que comenzó haciendo la ouija o algo así y terminó, creo que suicidándose o algo así. Bueno, ha habido muchos casos similares. Suele ocurrir que hacen cosas de poca moral que alcanzan a la entidad, resultando que esa entidad se puede hacer más inmoral de lo que era en su vida pasada. En mi corta experiencia, sobre todo sobre esto, he podido conocer, entre comillas, ¿no?, a entidades burlonas, buenas y malas, hasta que un día, sin saber quién o qué era, porque no lo llegamos a saber, pues nos echó un sermón. Bueno, un sermón en el más positivo sentido de la palabra. Y un sermón que comprendimos el mal camino que habíamos elegido para entretenernos y para investigar en el más allá. Esto fue mucho antes de conocer yo la filosofía, la filosofía oculta en general y bastante antes de conocer la filosofía de la fraternidad Rosacruz, la cual me sorprendió cuando leí cosas que decía Max Heindel que eran perfectamente, describían perfectamente lo que yo había experimentado. Espero que se hagan una idea y que razonen los que leyendo estos párrafos o los que me escuchen tengan ganas de hacer espiritismo. Que lo razonen bien. Ni yo ni nadie del grupo que lo practicábamos nunca cayó en manos de ningún espíritu. Pero sí aseguro que si hubiéramos continuado algunos meses más, quizás hubiera salido una persona perjudicada. Basándonos en lo dicho en los últimos párrafos, ¿qué creen que pueden encontrar los que pretenden contactar con sus seres queridos y les responda un cascarón de algún ser malvado, alguien apegado a la tierra o un elemental que está utilizando dicho cascarón? ¿Qué pueden esperar de ahí? Por supuesto que nada bueno. Les contarán mil historias, les engañarán, les tomarán el pelo, les harán creer, yo qué sé, maravillas. Por lo general todo es mentira. Hacen que se enfadan cuando los que juegan no hacen lo que ellos quieren. En fin, no lo aconsejo. Los interesados en el espiritismo o en buscar incluso algún ser querido en el más allá deben saber que la propia maldad, el egoísmo y el apego a los placeres terrenales pueden hacer que un ser se desconecte de su verdadero yo y se quede pululando en la tierra, sobre la atmósfera, a la espera de una oportunidad de contacto o de obsesión de alguna persona. Aunque estos seres terminan desintegrándose, lo cierto es que pueden hacer mucho mal, como puede hacer un terrorista. Puesto a explicar lo que pueden encontrar los que buscan un contacto con un ser querido fallecido, no quiero olvidarme de los llamados elementales, unas fuerzas semi-inteligentes que se apropian de dichos cascarones para utilizarlos como vehículos y hacerse pasar por lo que no son en esas sesiones espiritistas e incluso lo utilizan para burlarse, jugar malas pasadas o amedrentar a los presentes. Estos elementales utilizan al cascarón y la vitalidad de los médiums para actuar físicamente, sea por medio de ruidos, de golpes, de contactos físicos, etc. Y bueno, para ir terminando ya, solamente, y aún así con mucha precaución, la inteligencia
Cuando los practicantes son de naturaleza espiritual, practicantes que se interesen por hacer alguna cosa de lo que estamos hablando, son de naturaleza espiritual y si sus ideales y deseos son elevados, pues quizás se encuentren a una entidad de similar naturaleza espiritual que quiere intervenir para aconsejarles o guiarles, como creo que ocurrió en el grupo donde yo estaba allá por alrededor del 1980. Estos seres suelen estar en el primer cielo y dedican algún tiempo, como los llamados auxiliares invisibles, a ayudar a la humanidad, incluso en casos de catástrofes y accidentes. Pero más elevado aún que estos seres están los que ya no necesitan renacer y que han renunciado a su estancia en ese lugar que los hinduistas y budistas llaman nirvana, para dedicarse a ayudar a la humanidad por propia compasión y amor. Es evidente que estos no contactan con esos médiums de que hablamos, ni con esas personas que hacen la ouija ni nada de eso, sino con personas que son elegidas por ellos mismos, porque su desarrollo espiritual está pronto ya para ser discípulos o iniciados y colaboradores de la gran obra de Dios.